¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿los niños pueden pasar al salón, por favor? Bien. Iba a ser un mensaje cortito, sí va a estar cortito. No, sí va a estar cortito. Pero está bueno, ¿eh? Sí saben que los amo, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Los amo con todo mi corazón. Vamos a orar, ¿sí? Déjenme orar. Señor, muchas gracias. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Como bien cantábamos, eres tú, Señor, quien nos da la fuerza, y es en ti en donde encontramos lo necesario para vivir, Señor. Y es a la luz de la Escritura, de tu palabra, Señor, que podemos encontrar, Padre, nuestro caminar y lo que establece, Señor, la norma de fe y conducta, Señor, para nuestra vida. Muchísimas gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser expuestos a ella. Ayúdanos, Padre. No solamente queremos conocerla, sino que también esta pueda exponer nuestro corazón, escudriñar nuestro corazón, para que así, Señor, podamos reconocer nuestra falta y podamos proceder al arrepentimiento. Pero sabemos que eso lo haces tú, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, y te damos gracias por esa obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Miren, parte de este tema en sí, el texto que me tocó, estamos viendo las bienaventuranzas, ¿no? El Sermón del Monte. Y me tocó a mí exponer el versículo 13 del capítulo 5. Se los voy a leer. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y antes de entrar a la introducción, sí, como lo tengo aquí anotado en mi sermón, en mi bosquejo, quiero decirles que hasta que no entendí esto, pude vivir en libertad mi relación con el Señor y mi cristianismo. Sí. Yo llegué al Señor a mis 15 años y no fue hasta mis 19 años, casi 20 años, que empecé a caminar y disfrutar mi plenitud en el Señor. Sí. Digo, es porque mucho de lo que hacía, vivía, pretendía, estaba en mis fuerzas. Y ahorita van a entender un poquito a qué me refiero. Sí. Porque el tema en sí, precisamente, es naturaleza. Es naturaleza. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a entrar al sermón. Sí, pero este Sermón del Monte, cuando me tocó hablar hace meses atrás, yo mencionaba eso. Parte de la introducción era que mencionaba esto: el Sermón del Monte no es un código moral para mejorar la sociedad, ni tampoco es una lista de ideales a alcanzar. Sí, no es una lista de estándares que el cristiano tiene que esforzarse para alcanzar. No es eso. Sí, prácticamente el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos. Es decir, esto habla acerca, Jesús establece a través de esta enseñanza y describe quiénes son los verdaderos cristianos de su reino y cómo es que viven bajo su señorío. Sí. Ahora, en las bienaventuranzas pasadas, ahí desde el versículo 3, en el mismo capítulo 5 al versículo 12, Cristo define el carácter interno del discípulo. Habla acerca de la humildad, habla de la mansedumbre, habla de esa hambre de justicia, de la misericordia, de la fidelidad en medio de la persecución. Son características internas del discípulo.
Ahora aquí en el versículo 13 el enfoque cambia del carácter, ¿sí?, de quién es, a la misión, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, desde lo que Dios hace en el corazón a lo que ese corazón provoca en el mundo y el impacto que tiene en el mundo. Y ahí está el movimiento natural del Evangelio, ¿sí? Es decir, cuando ese movimiento no ocurre, no estamos ante un problema de métodos, sino de una coherencia espiritual. Y aquí voy a pisar callos y espero pisarlos aquí en la congregación, casa, oración, La Paz, ¿sí? De nuevo, porque de repente es como, si una congregación, si una iglesia no está moviéndose en el propósito de Dios, no es por falta de metodología. Sí. Es que ahí no hay sección de evangelismo. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? No. Es falta de coherencia espiritual. No estamos siendo coherentes con nuestra naturaleza. Sí. Porque el discípulo de Cristo, aquel que es discípulo del Señor, bueno, tendrá la necesidad de precisamente obedecer al Señor haciendo otros discípulos. Ovejas sanas paren ovejas sanas, tenía el pastor Raúl. Naturaleza. Sí. Entonces, es antinatural que alguien afirme identidad del reino y un corazón de discípulo, pero permanezca estancado eternamente en el cómo es que debo de hacerlo, sin disponerse nunca a obedecer. Porque el verdadero discípulo no vive paralizado en el proceso, familia. Camina mientras aprende, conforme va avanzando. Por eso es bien importante, porque cuando la Escritura habla acerca de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice que se comprueba. Y eso es bien interesante. Es decir, nosotros vamos comprobando, conforme vamos avanzando, vamos experimentando la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero en un estado estático, ¿sí?, es imposible. No sabremos. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, porque la fe activa es precisamente la fe que procede del Señor. ¿Sí? Una fe sin obra es una fe muerta. Es lo que nos enseñan las Escrituras, ¿cierto? Entonces, el verdadero discípulo no vive paralizado en el proceso, camina mientras aprende. Sí. Diría nuestro hermano Bogdan, ¿verdad? Hay cristianos de 70 años en la iglesia, ¿verdad?, que aún sigue batallando con lo básico. Y lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Pero cosas muy básicas. El perdón, la amargura, la falta de disciplina en cuanto a la palabra de Dios, la oración. Sí. Y no es por falta de información. Antes, quizás lo digo por mí, nos podíamos excusar. Bueno, es que fui enseñado en una iglesia que no había sana doctrina. ¿En serio? ¿Y ahora cuál es mi excusa? De no tener una disciplina, por ejemplo, en cuanto a mi lectura y mi oración, en apartar tiempos con el Señor. No es falta de información. A esto teológicamente se le llama resistencia de formación. Me resisto. Ahora, lo más grave de esto, familia, voy a parafrasear un poco al autor de Hebreos, pero debiendo ser ya, y aplicándolo al texto que acabamos de leer de Mateo 5, pero debiendo ser ya sal de la tierra y luz del mundo, terminamos convirtiéndonos en lastres. Lastres para nuestras familias, para la iglesia, para los nuestros. Y no porque necesariamente estén en pecado, sino la verdad es que todos pecamos. Aún el que va avanzando, aún el discípulo más obediente peca.
No se trata de eso, porque muchas veces nos detenemos ahí. No soy buen cristiano, ¿verdad? Porque pues como que peco menos y peca más. No se trata de eso. No se trata de eso. Nuestra relación con el Señor no se mide en eso, se mide en la obediencia, en la respuesta que le damos a Él. Y lógicamente, naturalmente pecaremos menos, ¿verdad? Pero aquí todos pecamos y eso está claro. Sí, pero no se trata de eso. Sí. Y cuando me refiero a que se vuelve un estorbo, ¿verdad? O un lastre, sí, no es porque pequen, todos pecamos, sino porque no se avanza. Porque el testimonio no edifica. Se vuelve un estorbo, no preserva, desgasta. Qué intenso, ¿verdad? Se empezó el sermón. Pero tengo poco tiempo. Entonces, familia, Jesús no habló de discípulos estancados, sino de discípulos que fluyen. La sal que no sala es inútil. Y ahorita vamos a ver unas características de la sal interesantes. Ahora, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esto no es un adorno poético, es una declaración de identidad y propósito para todo aquel que pertenece al reino. Jesús no está hablando a las multitudes en general, sino a sus discípulos. Después de describir el carácter del ciudadano del reino, en cada una de las bienaventuranzas, ahora define su función en el mundo. Es decir, las bienaventuranzas responden la pregunta de quiénes son, pero aquí en el versículo 13 responde a otra pregunta: ¿para qué están? ¿Para qué? Y es importante notar esto. Jesús no dice deberían ser la sal del mundo. No dice tampoco esfuércense por llegar a ser la sal de la tierra. ¿Verdad que no dice eso? Dice vosotros sois. Tú eres la sal de la tierra. Sí. Y cuando Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra, es una declaración ontológica, no aspiracional. Pastor, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, a que Jesús no está lanzando un ideal al cual aspirar, sino está dando una declaración, una realidad espiritual ya establecida. No es un llamado al esfuerzo, es una afirmación del ser. Sí. ¿Quiénes somos? En términos teológicos es una declaración, repito, ontológica, porque esto habla de lo que el discípulo es por naturaleza, no de lo que debería intentar llegar a ser por disciplina. Una vez platicando con mi hija, hablábamos acerca de las disciplinas espirituales, el hecho de orar, ¿verdad? De leer. Sí. Yo le decía, hija, eso te va a ayudar mucho en tu relación con el Señor. No te acerca al Señor. No te da méritos con el Señor. Eso no va a hacer que Dios te ame más o que apruebe más tu vida. No. Lo hacemos porque en nosotros hay una necesidad de entrada, sí, natural por estar en Él, sí. Pero sí es una disciplina porque muchas veces la carne se resiste a ello, ¿verdad? A veces, normalmente en alabanza se dice, ¿no? Porque mejor es estar un momento en tu presencia que 1000 fuera. No es cierto, y si es una realidad, ¿por qué pasamos tan poco tiempo en la presencia del Señor? Sí, Señor, mejor es un instante. Y salgo de la iglesia y todos los instantes son fuera de Él, de su presencia o de su búsqueda. Eso es una realidad. Esta carne se resiste a eso, pero la disciplina es importante, el esfuerzo, no para ganar algo, sino porque entiendo que tengo una necesidad. Y conforme voy conociéndole, conforme voy estableciendo esa relación con el Señor, bueno, pues me veo beneficiado sí o sí. Es como la relación entre esposos. Sí. Si yo no me relaciono con mi esposa,
íntimamente, en todo sentido, en cuanto a comunión, estar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la relación pues cada vez va a ser más fría, ¿no? Necesitamos una comunión. Y el hecho de que ahí sea una relación fría no anula el matrimonio. Sigue siendo mi esposa. Pero entiendo que lo conveniente para mi relación con ella pues es que procuremos, ¿verdad?, estar. Entonces, es importante eso. Jesús no dice lleguen a ser la sal, ni compórtense como sal. ¿Sí se dan cuenta? No es una cuestión conductual. Sí. A veces nosotros cometemos el error con nuestros hijos. Digo, es importante enseñarles a comportarse y obedecer. Sí. Pero es un error decir compórtate como cristiano. Le estamos enseñando que el evangelio tiene que ver con la conducta y no con el ser. Debemos de preocuparnos porque nuestros hijos piensan, hacen, dicen todo lo que hacen, y es preocuparnos por el ser y predicarles y amarles y reflejarles a Cristo, esperando que el Señor haga un milagro, porque al final la obra es del Señor, y que den respuesta a la enseñanza. Sí. Entonces, eso es importante, ¿no? La identidad, familia, precede, la conducta. Sí. La identidad precede la conducta. Esto es totalmente coherente con todo el Nuevo Testamento. Pablo no exhorta a los creyentes a convertirse en nuevas criaturas, ¿verdad que no? Sino la exhortación es a vivir conforme a lo que ya son, según ahí en 2 Corintios 5:17. Si el que está en Cristo, bueno, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? El que está en Él. La evidencia será esto. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Entonces el evangelio siempre descansa sobre una obra previa de Dios, no sobre un esfuerzo humano. ¿Sí? Por eso es importante, familia, que nosotros roguemos al Señor: Padre, haz una obra en mi vida. Haz una obra en la vida de los míos. Sé tú, Señor, en nosotros. Y por supuesto, encuentra en mí una respuesta congruente a lo que estás haciendo. Porque hay una responsabilidad en cada uno de nosotros a lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Martin Lloyd-Jones, uno de los predicadores expositivos más influyentes en el siglo XX, señala que en el Sermón del Monte Jesús no está describiendo a cristianos excepcionales, sino todo a verdadero cristiano. Porque a veces es que él es un supercristiano. No hay supercristianos. O es o no es, ¿no? Entonces dice, no está describiendo a cristianos excepcionales, sino a todo verdadero cristiano. La sal no es una categoría especial dentro de la iglesia, es la condición normal del discípulo. Naturaleza. Naturaleza. Sí. Por eso esta declaración de Jesús no admite una neutralidad. Es decir, o se es sal o no. Sí. O sea, o somos discípulos o no somos discípulos. O hacemos o no hacemos. No hay de otra. Sí. No existe el cristiano genuino que no tenga impacto, así como tampoco no existe la sal auténtica que no sala. No hay tal cosa. Sí. Y entender esto nos puede ayudar a no vivir frustrados, porque miren, muchas veces, y lo digo desde algún momento de mi caminar como cristiano, ¿no? Pero muchos creyentes viven frustrados porque no producen fruto. Y desean producir fruto y se esfuerzan en el fruto, pero no reconocen primero su naturaleza. No han entendido su naturaleza. Por otro lado, otros pueden vivir cómodos porque confunden precisamente la identidad con una etiqueta, olvidando que la naturaleza siempre será manifiesta. ¿Sí? Es decir, me comporto como tal, ¿verdad? Y entro en el cuadrito de cristiano,
y eso significa que soy cristiano. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Por eso es importante, familia, que todos debemos de tener un punto de quiebre. Uno de los mayores problemas que tenemos es dar por sentado cosas. Es que porque voy a la iglesia y porque hago esto y porque hago esto, entonces ya soy cristiano. Tenemos que, cuando hablo de un punto de quiebre, hay un punto en particular en nuestra vida en donde nos paramos frente al Señor y nos sentimos las personas más miserables y desgraciadas sobre el mundo, sobre la tierra, porque esa es nuestra naturaleza, y suplicamos al Señor que nos perdone y que nos salve. Y entonces tiene sentido la cruz, y tiene sentido esas espinas en su cabeza, y tiene sentido esos clavos en sus manos, y tiene sentido todo lo que el Señor pasó, porque fue por mí, a causa de mis pecados. Pero si no hemos pasado por ese punto de quiebre, pídale al Señor, clámele al Señor: enséñame, muéstrame, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, y hazme ver mi condición delante de ti. Es necesario para poder nacer de nuevo. No demos por sentado cosas, porque se puede aprender a ser cristiano, pero no necesariamente estamos siendo útiles en el reino. Y cuando hablo de se puede aprender a ser cristiano, hablo de ciertas prácticas externas. Sí. Pero el corazón apartado. Y ven muchos reclamos de parte del Señor a su pueblo, ¿no? De labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Estoy hastiado de sus sacrificios. Estoy hastiado de sus holocaustos. Estoy harto de su alabanza. Palabras que el Señor dirigió a su pueblo. Qué fuerte, ¿no? Familia, Jesús no está pidiendo influencia. En esta frase, vosotros sois la sal de esta tierra, Él está afirmando que el discípulo, por solo pertenecer en el reino, por el hecho de pertenecer en el reino, al reino de los cielos, ya ha sido puesto como un agente de influencia en la tierra. Sí. Por eso el problema no es la falta de oportunidades, ¿verdad? No es la metodología, no. Tiene que ver con incoherencia entre si somos de Cristo o no lo somos, ¿verdad? La manera, a veces esa incoherencia en que si somos del Señor, y la manera en que vivimos delante del mundo. Entonces, esta frase es breve, pero está cargada de un peso teológico increíble, ¿no? Esta palabra en el griego es la palabra imeis. Sí. Y esta enfatiza lo siguiente: ustedes y no los otros. Sí. Ustedes y no nadie más. Ustedes. Sí. Y encaja con la retórica de Mateo. Él constantemente presenta a Jesús precisamente como el Rey, el Mesías. Sí. Aquel que redefine el verdadero pueblo de Dios. Sí. Ahora, fíjese, cuando el apóstol Pedro escribe, ahí en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí el apóstol Pedro tampoco está halagando a la iglesia ni está elevando su autoestima, No lo está haciendo así. Está definiendo la identidad antes de asignar una función. ¿Sí lo vemos? Observemos el orden en el texto. Pedro no comienza con lo que hacen, sino con lo que son. No dice: cuando evangelicen serán el pueblo de Dios, sino porque son el pueblo de Dios, proclamarán. Sí. El propósito aparece después: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la misión no crea identidad. La identidad produce la misión. Sí.
que son dos cosas distintas. A mí me tocó conocer a jóvenes que venían de esos grupos misioneros, ¿no? Que venían de otros países y llegaban con nosotros y se paraban enfrente y daban su testimonio, ¿verdad?, con el Señor, y muchos de ellos testificaban: la semana pasada yo me estaba drogando y mi mamá me metió a este curso y estoy experimentando al Señor. Es decir, la mecánica es: mándalos de misioneros, mándalos a servir, mándalos a predicar, para que ahí en el proceso se conviertan. No, la misión no nos da a nuestra naturaleza. ¿Sí me explico? ¿Sí? La identidad es lo que produce la misión. O sea, Jesús no manda: salgan a salar. No dice eso. Él declara: ustedes son sal. La acción fluye de la naturaleza. La sal no se esfuerza por salar, sala porque es sal. ¿Sí? Diría el pastor Raúl, ¿no? Nunca vamos a ver a una mata de limón pujando por dar limones, ¿verdad que no? El limón no sucede así, ¿no? Dará limón a su tiempo, porque su naturaleza es de limón. ¿Sí? Si tenemos una mata de guayaba, pues ¿qué vamos a esperar? ¿Verdad? Porque es su naturaleza. Sí. Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque es nuestra naturaleza. Sí. Ay, Señor, es que no amo, no soy paciente, ¿no? Soy rencoroso. Bueno, el fruto del Espíritu está claro ahí en Gálatas, ¿no? Bueno, si el fruto del Espíritu no se evidencia en tu vida, pues es porque no lo tienes. No hay de otra. Pues porque no lo tienes. Sí. Ahora, un cristiano, ¿no?, nacido de nuevo, puede pasar un proceso complicado en donde, bueno, de repente el fruto del Espíritu no es tan evidente. Claro que sí. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres temerosos del Señor que incluso desearon quitarse la vida, o que el Señor, no quitarse la vida, que el Señor les quitara la vida. Y es importante corregir eso. No hay en ningún hombre de Dios atentando en contra de su vida. ¿Sí? Es importante eso. Cierro paréntesis, pero sí, hay hombres deseando: Señor, quítame la vida. Sácame de esta miseria. Hombres obedeciendo al Señor, amando al Señor, pero en un momento de aflicción, a tal punto de decir: Señor, ya no puedo, ayúdame. Un cristiano puede vivir eso, un hombre que ama al Señor puede vivir eso, un hombre que porta al Espíritu Santo puede vivir eso, claro que sí. Pero no puede ser la constante, familia. No puedes tener 15 años igual. Algo no está funcionando. Sí. Entonces, el gran error de muchos creyentes es intentar cumplir una misión sin abrazar su identidad. Y peor aún, afirmar una identidad sin asumir la misión. Ambas cosas son deformaciones del Evangelio. Un no nacido de nuevo, intentando hacer cosas de un nacido de nuevo, no va a haber fruto. Pero también es terrible cuando alguien se dice y se sabe ser un discípulo y un nacido de nuevo, pero tampoco es útil al reino. Es terrible. Y vive para sí mismo. Y ni para adelante ni para atrás. Y sí, ha nacido de nuevo. Y sí es hijo de Dios. Vamos a ver. Sí. Entonces, una iglesia que entiende quién es, pues no pregunta constantemente qué es lo que debe de hacer. Una iglesia
¿sí? Que no vive su misión en el fondo, aún no ha entendido quién es. ¿Sí? Por eso Jesús puede decir sin contradicción alguna: vosotros sois la sal de la tierra. Por eso es que Pedro puede afirmar con la misma fuerza: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De nuevo, la identidad precede a la misión. Y cuando ese orden se invierte, bueno, ese discípulo se vuelve estéril. Sí. Entonces es importante, ¿no? La iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para influirlo. ¿Sí? Y aquí es donde me gustaría que nosotros hiciéramos nuestro ejercicio en la mente. ¿De qué manera yo puedo influir al mundo? ¿De qué manera? Aquí es donde me gustaría que empezáramos en nuestra mente, que la ardillita empezara a correr y decir: bueno, ¿cómo puedo ser sal de la tierra? Yo. Porque estoy seguro que mi función no es la misma que la de ustedes. Mi contexto de vida, mi entorno en mi trabajo, escuela, amigos, etcétera, no es el mismo que el de ustedes. Por tanto, hacia donde Dios me puede guiar a mí no va a ser igual que hacia donde Dios los puede guiar a ustedes. ¿Sí? Entonces, en primera instancia es entender quiénes somos. E inevitablemente vamos, ¿verdad? No nos vamos a perder de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿cuál es la función de la sal? En el mundo antiguo la sal tenía dos funciones principales. Uno, preservar de la corrupción, ¿sí? Y dos, dar sabor a lo insípido. Entonces Jesús asume que el mundo está en un proceso de descomposición moral. Se sabe, ¿sí? La tierra necesita sal porque está corrupta. Génesis 6 dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Romanos 1 habla acerca de la condición, ¿verdad?, de la tierra. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? El versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Pretendieron ser sabios, se hicieron necios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí? Y si como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Jesús no propone a los discípulos, ¿sí?, es decir, no los expone, no los lleva a que sean decoradores del mundo, sino agentes precisamente de contención. La sal, familia, tiene de nuevo este poder, ¿sí?, de interrumpir la corrupción y dar sabor. ¿Sí? Cuando la iglesia pierde su carácter distintivo, el mundo, pues lógicamente no se vuelve mejor y simplemente se pudre con mayor rapidez. Sí. Ahora, Jesús introduce una advertencia severa. Y eso es interesante. Dice: pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera su sabor. Químicamente, la sal pura no puede perder su sabor. Eso es imposible. Entonces el punto aquí no es una cuestión científica, sino espiritual. Está haciendo una alegoría. Pero en Palestina, la sal muchas veces estaba mezclada con impurezas. Se contaminaba. Y cuando estaba así, cuando la sal se contaminaba, quedaba inútil. Ya no servía para más. Sí era sal, pero era inútil. Sí. Bueno, de la misma manera, un creyente contaminado no es necesariamente alguien que ha abandonado al cristianismo o que ha abandonado al Señor. Aquí no estamos hablando de que si es, aquí no. Si es, no es, no.
No es alguien que ha abandonado, ¿verdad? Y si quiere asistir a la iglesia. No, puede ser alguien que está en la iglesia. Alguien cuya vida ha sido, sí, reformada. El Señor ha creído para salvación y sí, se ha alejado de muchas prácticas. Pero poco a poco ha permitido contaminarse. Y pensamientos del mundo ahora ya no son tan hostiles en su pensamiento, sino ya empieza a convivir con ciertos pecados. Lo que en algún momento no fue permisible, ahora lo es. Y ciertamente no lo festeja porque sabe que no está del todo bien, pero sí lo permite. Bueno, la sal contaminada es inútil. El cristiano, el creyente nacido de nuevo, que se ha mezclado, que se ha asimilado, sí, no deja de ser cristiano, pero es inútil. ¿Sí lo vemos? Es inútil. Y no inútil para el pastor, no inútil para los hermanos, no inútil para la comunidad, no, es inútil para el reino, para el Señor. Porque hay mucha gente activa dentro de las congregaciones que son inútiles para el reino. Humanamente son muy activas. Humanamente pueden resplandecer. Pero no hay respaldo de Dios. Hay muchas de las cosas que se pueden hacer dentro del sistema religioso que Dios no está agradado por eso. No se agrada de eso. Sí. Un alma mezclada de tal forma con el sistema del mundo que ha perdido su capacidad de influir espiritualmente. Sí. Santiago 1:27 dice, guárdense sin mancha del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que el mundo te corrompa. Romanos 12:2, ¿no? Habla acerca de conformar nuestro pensamiento, de no hacerlo, no conformar nuestro pensamiento a este mundo. Sí. Entonces, Jesús no está describiendo un cristiano débil, sino un discípulo que ha renunciado funcionalmente a su distinción. Sí. Entonces, aquí el problema, repito, no es la imperfección, sino la asimilación. Sí. Un creyente contaminado sigue ocupando espacio, pero no cumple propósito. Y puede llegar a ser un lastre. Sí. Está, pero no preserva. Habla, pero no transforma. Asiste, pero no edifica. Su presencia genera confusión e incluso desgaste. Porque es importante esto, todos tenemos una función dentro de la iglesia. No es como que están los que funcionan y los que estamos de espectadores. No es así, No es así. Todos tenemos una función dentro de la iglesia. Y la iglesia no se reduce en el culto de los domingos y el viernes en el caso de Casa de Oración La Paz. La iglesia todos los días está activa. Todos los días 24/7 la iglesia está activa. ¿Sí sabía eso? ¿Soy funcional para el reino? ¿Soy funcional para la iglesia? Y a los que sirven les pregunto lo mismo, ¿o solamente funciono para el culto? Pero no soy funcional para el reino. Porque mi servicio a Dios se limita en venir a la iglesia, tocar un instrumento, picarle botones atrás, enseñar a los niños, acomodar sillas. El reino no se limita a eso, familia. No. Sí. Jesús es tajante. Una sal que no funciona, que no sala,
no sirve más para nada, dice. Qué fuerte, ¿verdad? Jesús lo dijo. Digo, para que no me están viendo así como. No dice que necesita otro método. No dice que necesita un curso, ¿verdad?, de teología sistemática. No dice que necesita más tiempo. No, dice que ha perdido su función esencial. Y lo más alarmante es que esa sal inútil no se guarda, se desecha. Se desecha. ¿Sí? Y esto no habla de la pérdida de salvación, sino está hablando de una pérdida de utilidad en el reino de nuevo. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Hay quienes son salvos, pero sus obras se queman, no resisten. Sí. Qué importante es, familia, que no nos asimilemos. Nosotros vamos a encontrar constantemente esta amonestación de parte del Señor a su pueblo a través de sus profetas. No te asimiles, no te asimiles, no te asimiles. Ahora, Dios nos conoce y Dios no ha de llamar a cristianos mezclados, sino consagrados. Sí. Porque un cristiano mezclado no sirve para nada. Sí. La sal contaminada no solo es inútil, es peligrosa también. Porque puede ingerirse con confianza, ¿verdad? Con la confianza de que cumplirá su función, pero en lugar de preservar, intoxicar. En lugar de dar vida, dañar. Es peligrosa una sal contaminada. Su apariencia inspira confianza, pero su naturaleza ha sido alterada en ese sentido, está contaminada. Pero eso puede enfermar, incluso hasta matar. Sí. Bueno, así también un creyente contaminado no solo deja de edificar, sino hace daño. Porque se le escucha como sal, se le sigue como sal, pero ya no actúa como sal. Sí. Entonces, hay una advertencia, familia, en esto. Sí, una advertencia el cual debemos de poner mucha atención, pero el reino de Dios no necesita más creyentes presentes, sino discípulos útiles. ¿De qué valdría tener un lugar retacado de gente? Pero todos inútiles para el Señor. Sí. Entonces, la pregunta de la noche es, ¿soy un discípulo útil o no? ¿Estoy siendo útil para el reino o no? Hay una respuesta para eso. Sí. Entonces, dice Jesús, no sirve más para nada. El lenguaje es fuerte. Jesús no suaviza la advertencia. Ser echada afuera y hollada es una imagen de rechazo público. Mateo utiliza esta retórica de advertencia con frecuencia. Lo vemos también en el capítulo 7, en el capítulo 13. Pero bueno, el punto aquí es que el discipulado verdadero siempre estará acompañado de responsabilidad. Sí. John Stott describe, no hay lugar en el reino para un discípulo que no marque la diferencia. Sí. Hace algunos años, en el grupo de jóvenes en el que yo pertenecía, unos hermanos se dedicaron a salir al malecón y preguntar a la gente así al azar acerca de los jóvenes cristianos. Y le digo, oye, ¿tú conoces algún cristiano? Y la mayoría de ellos decían, sí, sí, sí. O los que entrevistaron, sí, sí, conozco. ¿Y qué opinas de ellos? No, pues que son buena onda. Son buena onda. Ah, órale, ¿ya has tenido plática? No, sí, sí, sí. Pero son diferentes. No, no, no son diferentes. Son iguales a todos. Son buena onda. Está bien que seas buena onda. Qué bueno que eres buena onda.
pero estamos tan lejos de aquellos que miraban y decían: he aquí los que trastornan el mundo. Y ya no se añora eso, no se desea eso. Este tipo de mensaje se ha perdido. Dicen: qué simple. Porque el cristiano tiene que ser cool. No. El problema de la iglesia moderna no es la persecución, ¿verdad que no? ¿Cuántos perseguidos hay aquí? No es la persecución. Estoy convencido que el problema de la iglesia actual es la irrelevancia espiritual. No nos interesa ser relevantes espiritualmente hablando. No me interesa ser un impacto a quienes están a mi alrededor. Si paso desapercibido, mejor. No. ¿A poco no le ha pasado a alguien que a poco es cristiano? Si tengo 15 años conociendo en el trabajo, no sabía que era cristiano. Eso debería darnos vergüenza, Todo el mundo debe de saber que somos hijos de Dios. No podemos ser igual a todos, a los del mundo. Tenemos que ser diferentes, se nos tiene que notar, familia, por favor. No solamente, no, pues que yo no digo groserías, ni fumo, ni tomo. Hay un montón allá afuera que no dicen groserías, ni fuman, ni toman. ¿Me ayudan con el piano? Ya voy a terminar. Pero bueno, Jesús no llamó a sus discípulos a ser mayoría, ¿verdad? No está hablando acerca de un crecimiento, sino a ser sal. No los llamó a ser visibles por su número, sino a ser influyentes por su santidad, por su manera de conducirse. Cuando la iglesia deja de ser sal, bueno, alrededor entiendas esta parte, ¿verdad? Pero pues el mundo no se puede convertir, no puede ver la gloria de Dios. Sí. Simplemente sigue descomponiéndose. Ahora, al final, el pastor por ahí decía: mi responsabilidad es predicar el evangelio. La salvación es responsabilidad de Dios. Sí. Nuestra responsabilidad es reflejar a Cristo, predicar el evangelio, hablarle a la gente. La iglesia ha perdido el deseo porque la gente se salve. No nos preocupa eso. Ya no hay ese anhelo ferviente porque Cristo se ha glorificado en la vida de los demás. Por testificar sus maravillas, por hablarle a los otros, ver a gente quebrantada por el evangelio, decir: sí, yo quiero eso, yo necesitaba eso, no sabía. Ya no hay ese amor. Y yo entiendo por qué muchos sectores de la iglesia dicen: es que los cristianos se encajonan en su teología sistemática y en estudio y en estudio y en estudio, y de repente se sacrifica una cosa por otra. Pero no tiene que ser así, familia. Bien, podemos estudiar y prepararnos, pero eso debe de impactar nuestro corazón de tal manera que nos debe de empujar a ir por los de afuera. Si eso que estoy aprendiendo no transforma mi corazón, no agita mi corazón por los demás, no me lleva a ver la necesidad de otros, a amar a otros, eso que estoy aprendiendo no es el evangelio. O por lo menos no estoy dejando que eso penetre mi corazón y solamente me estoy llenando de información. Porque el evangelio transforma. Si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado, dijo alguien por ahí. La iglesia es sal del mundo, no por su número, sino por su influencia cultural. Sí. Por su fidelidad al Rey que la llamó. La sal no transforma, en este caso la carne, por ejemplo, lo que se ha de mantener, solo hasta que entre en contacto con ella. Por eso Jesús, cuando oró, no dijo: Señor,
no te pido que los saques del mundo, manténlos ahí, guárdalos. Es necesario que estemos aquí. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, mira, los mando como ovejas. Y se van a topar a muchos lobos. Y muchos les van a dar la espalda y les van a cerrar la puerta. Y no van a querer escucharlos. Y los van a maltratar y los van a vituperar. Y van a hablar de ustedes cosas que no son ciertas. Pero tengan ánimo, también lo hicieron conmigo. Pero recuerden que también hubo quien me amó y me recibió. Así también harán con ustedes. Pero le sacamos, permítame decirle eso. Nos da miedo. No queremos que nos rechacen. No queremos que nos digan que no. Porque duele en el orgullo. Esa es la realidad. Duele en el orgullo. Somos sal cuando preservamos la verdad. En una generación que para todo es relativo. Todo es relativo. Somos sal cuando confrontamos el pecado sin negociar la gracia. Somos sal cuando vivimos con integridad donde otros han normalizado la corrupción. La iglesia es sal cuando su vida diaria confirma lo que confiesa con sus labios, cuando es congruente. Cuando el evangelio no solo se predica desde el púlpito, sino que se encarna en el trabajo, en la familia, en el perdón, de nuevo, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Se encarna en nuestra vida diaria, en las disciplinas espirituales, en la perseverancia, en ser constantes, el vernos unos a otros. Jesús no dijo que la iglesia debería ser sal. Jesús no está diciendo, o no te está diciendo a ti, iglesia, deberías de ser sal. No, Jesús está diciendo, eres sal. Eres sal de la tierra. Sí. Eres sal de la tierra. La pregunta no es si el mundo necesita sal, eso ya está claro. La pregunta es si la sal sigue siendo fiel a su naturaleza. Hoy el llamado, familia, no es a inventar nuevas estrategias de crecimiento, sino a volver a la esencia. Volver a la esencia. Volver a ser esa sal pura. Cuando la iglesia vive lo que es, el mundo puede resistirse, pero no va a permanecer igual. Será impactado sí o sí. Y ese debería ser un deseo genuino en nosotros y una buena expectativa. Se oye impactar al mundo, se oye misiones. No, impactar al mundo empieza desde nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Soy un discípulo útil o no? ¿Soy útil o no? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Si pesa más mi contexto de vida, mis achaques, mi cabeza, mi espalda, mi pierna, todo me describí yo solo, ¿no? Todo eso me duele a mí. Pero si eso pesa más que dar respuesta al Señor y obedecer al Señor, soy inútil para el reino. Estamos un momento, familia, nada más. Si bien nos va 90 años, y estoy siendo generoso, 80 años,
si bien nos va, es un momento. Y termino con esto. Pastor Chuy Olivares lo ha compartido varias ocasiones, pero él mencionaba en uno de los desafíos de ministerio, el Congreso de Pastores, que muchos de los pastores, cuando eran jóvenes, él se dedicó a predicar y muchos de ellos andaban para arriba y para abajo. Y el pastor decía, y ahora que ya están viejos, que ya tienen 60, 70 años, quieren servir al Señor y no pueden. Y muchos de ellos se han acercado conmigo y me han dicho, Chuy, perdí mi tiempo, no hice lo que tenía que hacer, ya no tengo fuerzas, ya no tengo nada para darle al Señor, no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Somos útiles o no? Nuestra naturaleza es ser sal, no salados, La naturaleza del Señor nos dijo, sal, preserva, da sazón a la vida. Y hay mucho que hablar acerca de eso. Pero bueno, ¿oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Es un desafío, Señor. Es un desafío y hay mucho que hablar al respecto, Padre, acerca de nuestra identidad, acerca de la identidad que nos da, Señor. De lo que tú hiciste, Señor, y cómo es que, como dice el apóstol Pedro, nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y lo hiciste no solamente para que estuviésemos ahí, Señor, y viviésemos contentos y felices, que ciertamente hay contentamiento y felicidad en esta nueva naturaleza, pero hay un propósito, Señor. El hecho de que nos hayas llamado de las tinieblas a tu luz es para que anunciemos tus virtudes, es para que proclamemos tu grandeza. El deseo en tu corazón, el mismo apóstol Pedro dice, es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también el apóstol Pablo dijo, pero ¿cómo han de arrepentirse si no hay quien les hable? No hay quien les predique. Y hemos de reconocer, Señor, como iglesia, como congregación, que muchas veces, Señor, estamos detenidos más en el cómo, en cómo acomodo mi vida, en cómo hago, y atorados en cosas tan básicas, Señor, cuando ya deberíamos estar trabajando, Señor, en el qué. Ayúdanos, Señor. No queremos ser una iglesia activista, Señor, ni mucho menos. No. Es la respuesta. Aquí cada uno demos respuesta, Señor, a tu corazón. Con prudencia, con sabiduría, guiados por tu Espíritu. Pero no queremos, Señor, ser esa sal contaminada, esa sal que no sala, sino que solo estorba, que solo lastra, Señor. Que sí parece sal, pero no funciona, no sirve. Bueno, no queremos, Señor, ser apartados de tus planes. Queremos ser útiles en tu reino, Señor. Útiles para ti. Ayúdanos, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues que Dios me los bendiga. Vamos a pasar al tiempo de oración.